tardes a todas, a todos. Bienvenidos al programa Clase de los Miércoles desde el Centro Linta y Girona. Un servidor, Javier Santiuste. Comenzamos. Muy bien, pues aquí nos encontramos una vez más desde el Centro Linta y un servidor con muchas ganas de explicar muchas cosas interesantes, espero que sean interesantes. Y tenemos con nosotros hoy a nuestro queridísimo Adrià. Hola. Y bueno, como muy habitualmente, él tiene algunas preguntas apuntaditas para poder proponerlas en el programa y que podamos ir respondiéndolas. Ya sabéis que tenéis la opción de enviar vuestras cuestiones al correo de un servidor, centrolintai@gmail.com, si queréis preguntar alguna cosa en el programa, o directamente a través del chat de la plataforma de Spreaker, donde estáis oyendo en directo el programa, o cualquier otro mecanismo que consideréis con el que un servidor pueda pues que pueda llegarme la pregunta, por decirlo así, y poder responderla. Creo que no hemos dejado nunca una pregunta sin contestar. La habremos contestado mejor o peor, pero intentamos responder a todas. Entonces, bienvenidas serán. Últimamente un servidor se encuentra con que hay en personas que acaban de terminar de estudiar medicina china, pues que hay una carencia importante en los conocimientos básicos de medicina china. Y esto sí que es importante tenerlo bien, unas bases buenas, pues fundamental para que a partir de ahí podamos construir. Y podamos construir con criterio y con efectividad en las cosas que hacemos a través de la medicina china. Entonces, cualquier pregunta, aunque parezca obvia porque somos de primero o de segundo o de tercero, me da igual, o que parezca muy absurda y me da vergüenza preguntarla, se va a preguntar en anónimo. No hace falta que pongáis el nombre ni digáis el nombre, yo no lo voy a decir. Si nadie me dice nada y si es alguien que yo conozco, normalmente no le importa. Y si no lo conozco directamente o me decís que no, yo no menciono el nombre de nadie, pero sí que contestamos a la pregunta. ¿Bien? Entonces, lanzaos. Y con esto, y sin demorarnos más, que hoy hemos comenzado tarde, pues vamos con las preguntas que tiene nuestro Adrià preparadas para todas y para todos. Y vamos a ver si las podemos contestar. Adrià, cuando quieras, lánzanos tu primera pregunta. Hola. A ver, tema índice glucémico. Estaba repasando los apuntes y en una ocasión contaste que a partir de 80 era alimento para cándidas. Como el índice glucémico sobrante era el que aprovechaban las cándidas. A mí me gustaría saber varias cosas en respecto a estas duras declaraciones. Duras declaraciones, fuera de contexto, que ahora explicaremos, claro. Venga. Claro, cuando en una analítica tú miras el índice glucémico es en ayuna. Uh-huh. Entonces, a lo largo del día, ¿cuánto puede estar un índice glucémico normalmente? Y que, como la dieta que normalmente se recomienda para las cándidas es cetogénica y con muy bajo índice glucémico, si se puede ser más flexible intentando no traspasar este límite uh-huh. de 80. Uh-huh. Y más cosas sobre el índice glucémico, como por ejemplo, cuando tú miras una tabla del contenido glucémico de los alimentos, ¿cómo influye esto en cuando te lo tomas? Claro, ¿verdad? Cantidad, bueno, no sé, que me miraba una tabla el otro día y muy bien, pero te pone como unos alimentos más preferibles y se ve claramente los que tienen menos y los que tienen más, pero
¿cómo podemos calcular el índice glucémico que yo tendré cuando yo tome una cantidad? Porque no es lo mismo comer una zanahoria que comer 25 zanahorias, ¿no? No, porque acabaré aburrido de las zanahorias con 25. Bueno, vamos a ver. Aquí, como siempre, todo depende. Estamos hablando de un organismo vivo y como organismo vivo pues hay situaciones que deben ser que son correctas o no correctas dependiendo de lo que está pasando y nos pueden alertar o no alertar. Entonces, en un organismo vivo depende del momento del día, depende de si hemos comido, si no, si nos estamos moviendo, si suben las hormonas de estrés, si no suben las hormonas de estrés, etcétera. El índice glucémico va a ir cambiando, es decir, el nivel de glucosa en sangre va a ir cambiando. Vamos a empezar de atrás para adelante, porque los alimentos no es tan importante la carga glucémica que tengan como la velocidad de entrada en sangre que puedan tener. Es decir, hay alimentos que tienen una velocidad de entrada en sangre horriblemente alta, como por ejemplo los cereales, y dices, bueno, pues la fruta también tiene azúcar, sí, y la zanahoria sí, y bueno, todos los alimentos, pero la velocidad de entrada del azúcar en sangre, dependiendo del alimento, es lo que produce los picos fuertes de subida de azúcar que cuesta gestionar al cuerpo. Entonces, es más importante ver la velocidad de entrada que la cantidad. La cantidad también, no podemos obviarla. Si nos ponemos en un camión de zanahorias, pues mira, la velocidad de entrada a lo mejor es más bajita que la del trigo, pero si nos hemos comido un camión, pues tendremos un problema al final, ¿no? Y dentro de esto, aquí es donde se hacen las comparativas, ¿no? Un plato de pasta es como un camión de fruta en relación a la velocidad y la carga glucémica que produce en sangre, tan rápidamente, ¿no? Entonces dice, ¿cómo va a ser equiparable en calorías, en alimento, un plato de pasta a un camión de fruta? Esto es una tontería. No lo es. Estamos hablando del estrés fisiológico que vamos a producir por esa entrada tan rápida de azúcar, de glucosa, en sangre, con esa carga tan fuerte que va a producir el carbohidrato, por ejemplo, en el organismo, y que hay que solucionarlo de alguna manera. Entonces, lo primero que hay que saber también es que tenemos unos índices glucémicos basales que deben estar ahí, entre unos niveles muy concretos, porque si no nos sentimos morir. O sea, cuando empezamos a no tener azúcar en sangre, es que no puede reaccionar el metabolismo, ni el cerebro, ni nada. Comenzamos a entrar en crisis y podemos entrar en coma. Entonces, esto es peligroso. Entonces el organismo intenta siempre tener un nivel de glucosa determinado en sangre. ¿Qué significa esto? Y nos lleva a la cándida. Que azúcar siempre va a haber en sangre. Siempre va a haber azúcar en sangre, en el organismo. Esto no puede no haber. Entonces, y si siempre va a hacer azúcar en sangre, la dieta cetogénica, ¿qué está haciendo? Lo que está haciendo es no producir picos glucémicos que cueste retirar de la sangre. Entonces, cuando nosotros hacemos una curva glucémica, como a las embarazadas, se mide en 1 hora y en 2 horas la curva para ver si se puede aclarar esa glucosa de una manera aceptablemente rápida. Y hay una respuesta buena de los tejidos y no hay o hay resistencia a la insulina en tejido, ¿no? Entonces, y la actividad pancreática y muchas otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué? Pues porque si la glucosa aumenta mucho en sangre y tarda en aclararse, en bajar, pues los tejidos crecen mucho. La insulina subirá mucho si hay resistencia y la insulina es una hormona de crecimiento. ¿Qué tenemos? Pues que cuando van a nacer el bebé pesa 7 kilos. ¿Cómo va a parir un bebé de 7 kilos por un conducto vaginal? A ver, que la cosa se complica para la salud de la madre y del pequeño. Entonces se intenta que eso no pase. De tal manera que se va mirando. ¿Qué es el riesgo entonces que hace crecer todo porque hay mucha comida y demás? El tiempo que se mantiene en sangre el azúcar alto. Bien. Y aquí entran las A1C de la medición que se hace de la A1C, de la hemoglobina glicosada. ¿Bien? A1C es la hemoglobina glicosada. Sí, de tal manera que esta nos va a dar una referencia de los picos que se han producido y cómo ha costado aclararlos. Cuando esta sube,
nos está diciendo que hemos tenido picos glucémicos y que han estado bastante tiempo altos sin poder bajar a los niveles basales normales. ¿Bien? Y esto sí es problemático. Entonces, en una cándida, en un hongo que hace fermentar y que el azúcar le va a venir estupendo para crecer, pues claro, si nosotros tenemos una dificultad en bajar el nivel de glucemia en sangre, pues la cándida, si está infiltrada dentro, pues va a crecer muy rápido. Si tenemos una cándida mucosa, también bajar la cantidad de glucemia que puede llegar a tejidos es interesante, pero no es tan peligroso como la que hay interna, cuando se ha propagado a nivel más interno. ¿Bien? Pero aún así se recomienda que no haya estos picos glucémicos. ¿Esto va a eliminar la cándida? No. ¿Por qué había de eliminar la cándida si azúcar no va a faltar? Bien. Muchas personas piensan que por hacer dietas de este tipo la cándida marchará. Pues no, no marchará. ¿Qué hará? Pues que no proliferará tanto. ¿Y qué pasará? Que el sistema inmunitario podrá ir resolviendo y contenerlo y daremos tiempo. Habrá que cambiar pH, habrá que corregir mucosa, habrá que hacer muchas cosas para que la cándida desaparezca. Alguna vez hemos hablado de ella y hemos dado algún tratamiento sencillo, y ahora que hemos dado inmunidad, ¿verdad?, podemos decir que los tratamientos de cándida tienen que ir ligados a la activación de la línea de TH17, de linfocitos helpers TH17, para que activen a los neutrófilos específicamente como bestias. Cuando van por esta ruta se activan como bestias para eliminarlo todo, a nivel de hongos y a nivel de bacterias, sobre todo mucosas y también interno. ¿Bien? Entonces, esta es la ruta correcta para eliminar la cándida. Bueno, en este sentido, continúo para ir aclarándolo todo. Si nosotros estamos en ayunas cuando vamos a hacernos una analítica, en ayunas significa que no hay azúcar en sangre. Esta es la idea de todo el mundo. No he comido, pues no hay azúcar. Error. ¿Por qué no va a haber azúcar en sangre? Bueno, pero estará al mínimo. Pues error también. ¿Por qué? Depende del cortisol. Depende de las hormonas de estrés. Si sale un tigre y yo tengo que correr, mi hígado va a empezar a liberar glucosa al torrente sanguíneo y el tejido graso va a comenzar a liberar grasa al torrente sanguíneo y el hígado lo va a ir transformando en más glucosa, con lo que la glucosa sube, estando en ayunas. ¿Por qué una persona que tiene procesos